Capítulo 20, los versículos 19. Hoy día vamos a terminar el capítulo, vamos a ver hasta el 31. Este es el antepenúltimo estudio de Juan, ¿ok? Nos quedan, aparte de este, solo dos más. Y luego entonces vamos a estudiar Hechos. Así es que va a ser tremendo. Yo espero que el Señor nos hable mucho por medio de ese libro, también como nos ha hablado también a través de este. Normalmente vamos a volver a normalmente lo que hacemos y lo que el Señor me ha hablado siempre es que ir avanzando en la Biblia, pero cada cierto tiempo volver a un evangelio para no perder el foco en Jesús, y eso es como lo que normalmente nosotros siempre hacemos. Así es que ahí está el pasaje de hoy, y si hay un título que le pudiéramos poner a este mensaje es ese, ¿no? De la incredulidad a la adoración. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a verlo el día de hoy. Recuerden que la semana pasada ya Jesús obviamente resucitó el primer día de la semana. María Magdalena junto a otras mujeres llegaron al sepulcro, y entonces ellas fueron muy diligentemente a terminar de ungir el cuerpo del Señor, de prepararle especias y todo eso. Y ellas esperaban, y la mayor preocupación de ellas, dice en otro evangelio, que alguien le abriera la puerta, por decirlo de alguna forma, alguien le rodara la piedra, porque ellos no podían hacerlo. Pero ellas igualmente fueron al sepulcro, y allí se encontraron con que obviamente la piedra había sido quitada. Y recuerden ustedes que María Magdalena, que es el foco donde Juan se centra en este hecho, María Magdalena, que era una persona que el Señor había sacado 7 demonios de ella, 7. Y el Señor la había liberado, le había dado libertad, le había dado una nueva vida, le había devuelto su salud física, mental, espiritual, su comunión con el Señor. Ella, muy triste, pensó que el cuerpo lo habían, recuerden ustedes, robado. Entonces, cuando ella vuelve a la tumba, porque ella fue a avisarle a Pedro, a Juan, que estaban ahí en su casa, es muy probable que hayan estado en la misma casa. Luego ella vuelve al sepulcro, y entonces Jesús está con ella, Jesús le habla a ella y ella no lo puede ver, ¿no? Y vimos que realmente eso es extraño, pero la incredulidad a nosotros nos hace no ver a Jesús, ¿no? Cuando no creemos es porque realmente eso nos tapa la visión de Jesús. Es la incredulidad el mayor obstáculo para ver a Jesús muchas veces, ¿no? Jesús está. El gran problema es que nuestra incredulidad no permite que nosotros lo veamos a veces, cuando pasamos ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Jesús ya había dicho que en Juan 10:18 que nadie le quitaba su vida, que Él la ponía de su propia voluntad, y también había dicho que Él tenía la autoridad de volver a tomarla de nuevo. Entonces, no era raro que Jesús haya resucitado, era lo que Él había dicho. Pero, obviamente, Jesús se presenta a ella y la llama por su nombre y no le reprende. Lo que hace es revelarse a su vida. Ella obviamente lo abraza, se agarra a Él. Y entonces lo que nosotros vamos a ver hoy día, que Jesús se aparece nuevamente al grupo de discípulos en 2 oportunidades más. Una sin Tomás, se aparece también ahora, después luego con Tomás, ¿sí? Entonces, hay que notar que Jesús se apareció el día de la resurrección varias veces a los discípulos, no solamente, tuvo distintas apariciones, ¿ya? No solamente las que están registradas aquí. Se apareció a María Magdalena y a las otras mujeres, según lo que vimos la semana pasada, también en Mateo 28, 9 al 10 nos dice eso. Se apareció a 2 discípulos camino a Emaús, ¿recuerdan ustedes? En Lucas capítulo 24 está esa historia. Se apareció a Pedro de manera solitaria en Lucas 24, también se nos menciona Pablo en 1 Corintios 15:5, también dice lo mismo. Se apareció a 10 discípulos sin Tomás en Juan 20, 19 al 23, y después con Tomás. Una aparición diferente, distinta. Entonces, Jesús durante ese día fue bien activo, o sea, se presentó ante varias personas. Y vamos a ver la primera vez que se aparece a sus discípulos, pero esta vez sin Tomás. Tomás no estaba ahí. Versículos 19 al 23 dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado,
así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, dentro de todas las apariciones que Jesús tiene durante este día, que recuerden ustedes, es el primer día de la semana, el tercer día después de ser crucificado, un día domingo, ¿no? Nuestro día domingo. Entonces, era el primer día de la semana del otro calendario. Para nosotros es el último, para el otro calendario judío es el primer día de la semana. Entonces Jesús se apareció varias veces a varias personas, y esta es la primera vez que se aparece ahora a 10 de sus discípulos, porque Tomás no está. Recuerden que Judas se perdió, entonces solo quedan 11, ¿no? Es como la canción de los perritos, de los 10 que me quedaban, ahora solo quedan 9. Pero estos eran 12 de los 11 que me quedaban, ahora solo hay 10. Y entonces Jesús se presenta allí frente a estos 10 discípulos sin Tomás. Y lo interesante es que, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran ellos? Están en un lugar encerrados, escondidos. Cuando dice acá que el lugar estaba con las puertas cerradas, uno puede decir que ni leso, o sea, qué tonto, o sea, todos cerramos las puertas cuando estamos en la casa, pero en el original no tiene que ver con que simplemente la puerta estaba cerrada, sino que la puerta estaba asegurada, trancada. No, ellos estaban escondidos, o sea, bien cerrados. Es como que estaba bajo candado hoy, ¿no? Estaba con llave, estaba cerrada. Ellos estaban escondidos, con mucho temor, estaba con mucho miedo. Y en ese momento de tanto temor, de mucho miedo, estando cerrados, los discípulos tenían miedo a los judíos, porque los judíos no iban a quedar contentos simplemente con haber terminado con Jesús. Ellos iban a terminar con sus discípulos también. Y de hecho, en Hechos vamos a ver que justamente ellos le siguen después, la misma persecución que le hicieron a Jesús, la siguen, la continúan, no paran, ahora con los discípulos de Jesús. Entonces, por eso ellos están encerrados, con temor, con miedo, pero se les aparece Jesús en medio de ellos. Y aquí nuevamente pasa lo mismo que pasó en la tumba. Jesús no necesitó de abrir la piedra para entrar, ni la puerta para entrar, Él simplemente se aparece en medio de ellos. Porque Él no necesita de abrir puertas ni nada de eso. Él resucitó, recuerden ustedes, con un cuerpo glorificado. Es el cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros, para estar aptos para vivir en el cielo. Nosotros jamás vamos a entrar con este cuerpo al cielo. Primero es un cuerpo caído, pecaminoso, añoso, que se envejece, que cada vez está peor. Pero vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, apto para vivir en el cielo. Imagínense que con este cuerpo no podemos ni siquiera pasar la atmósfera hacia arriba, ¿no? No podemos. Pero con el otro cuerpo vamos a poder hacer eso. Jesús se teletransportaba, no tenía problema en estar en un lugar en otro, porque ahora sí tiene un cuerpo glorificado. Se presenta frente a los discípulos y me encantan las primeras palabras que salen de la boca de Jesús. Porque recuerden algo, los discípulos arrancaron. Los discípulos, todos se escandalizaron de Jesús. Pedro le negó. Y todos se fueron, lo dejaron solo. Todos. Y ahora, para rematar, están con miedo y están escondidos. ¿Okay? Pero fíjate las palabras de Jesús de su boca. Y esto nos habla de quién es Jesús, de cómo es Jesús con nosotros. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús es shalom, ¿no? Es paz. Es decir, hey, muchachos, tranquilos, aquí estoy, tranquilos, ¿no? No salen palabras de Él como, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes me dejaron solo? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están escondidos? ¿Qué les pasa? No, Él dice, miren, paz a ustedes. Y en lugar de reprenderle por esos temores, en lugar de reprenderles por su falta de fe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por haberlo dejado solo, por ser incrédulos, lo primero que les dice es, yo les quiero dar mi paz. Aquí estoy para darles paz a ustedes. Es genial el Señor. Es genial. A veces vemos la figura de Jesús con más condenación que amor y que gracia. Y no es así. La figura de Jesús es esta figura. Es que a veces, a pesar de que fallamos, Él insiste en revelarse a nosotros y mostrarnos que Él nos quiere dar su paz, aunque nosotros lo hayamos traicionado, aunque nuestro corazón no esté con Él, aunque nuestro corazón sea incrédulo como los discípulos. A lo mejor tú a veces te cuesta creer ciertas cosas, o no crees en un 100%. Los discípulos tampoco creyeron en un 100%.
Los discípulos fueron incrédulos en cierta manera, no creyeron que pudiera resucitar. Pero las primeras palabras que salen de Jesús no es ¿cómo se te ocurre no creer en mí, en mis palabras? Sino que paz a ustedes. Paz. Shalom. Entonces, en tiempos de temor, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, en tiempos de incredulidad, la presencia de Jesús resucitado siempre va a traer esa paz a nuestro corazón. Jesús quiere darte esa paz. Jesús resucitado quiere darte esa paz en medio de estos tiempos tan turbulentos, de incertidumbre. Y eso es genial pensarlo. El Jesús resucitado lo único que hace es traer paz a nuestra vida. El Jesús resucitado trae paz a nosotros con el Padre al perdonar nuestros pecados en Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz en Jesús resucitado porque Él ha perdonado nuestros pecados. Tenemos paz en Jesús resucitado en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia y en medio de los temores. Podemos tener paz en Jesús resucitado porque Él ha roto las cadenas que nos atan. Podemos tener paz en el Jesús resucitado porque el Jesús resucitado nos hace libres. O sea, en Jesús está la paz. No hay otra persona en el mundo que pueda darte la paz que Jesús te puede dar. ¿Tú sabes que hay gente buscando la paz por todas partes y que pagaría por tener un poco de paz en su vida y en su corazón? Hay gente que pagaría por tener esa paz, buscándola en todas partes. Y el humano sigue intentando buscar la paz. Si no, ¿cuántos tratados de paz se han firmado en la historia de la humanidad? Una montonera. Ahora, ahí están esos papeles firmados, ¿no? Porque finalmente son papeles firmados que no tienen ningún tipo de valor. Porque cada vez que el hombre firma un tratado de paz, lo viola años más tarde, al otro día. Pero la paz que da Jesucristo es una paz muy diferente, muy distinta. Entonces, lo primero que Jesús hace con sus discípulos atemorizados, llenos de miedo, es primero tranquilizarlos. Y decirle, hey muchachos, shalom, paz, tranquilos. Lo segundo, ¿sabe lo que hace? Les muestra sus manos y les muestra el costado, les muestra sus heridas. Les muestra sus heridas. Y esto para mí es muy interesante. Porque a pesar de que Jesús tiene un cuerpo glorificado ya resucitó, uno podía pensar sus heridas se borran porque ya es otro cuerpo glorificado, ¿no? Pero no se borraron. Él decidió mantenerlas en su cuerpo. Las heridas de las manos, las heridas de los pies y la herida en el costado. Obviamente, me imagino cicatrizadas, cerradas, pero son heridas, cicatrices. La palabra original es cicatrices, que quedaron ahí. Y yo me preguntaba, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Jesús resucitado tenía que tener las heridas ahí? Y creo que la misma respuesta está en la misma Biblia, ¿no? Vamos a ver un pasaje, pero esas cicatrices están allí simplemente y van a permanecer allí, en su cuerpo. No sé, no podría decir por cuánto tiempo, no sé si por la eternidad, pero va a permanecer allí por mucho tiempo, por lo menos, para recordarnos algo. Y eso los discípulos, yo creo que al ver las heridas, ahí recién lo reconocieron y se alegraron y se regocijaron cuando vieron esas heridas, porque se dieron cuenta que sí era Jesús por las heridas. ¿Y qué pasa con las heridas? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6? ¿Qué pasa en Apocalipsis capítulo 5? Particularmente Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis 4 y 5, la iglesia sube al cielo, ¿ya? Todos los cristianos son arrebatados al final del capítulo 3, ¿no? Termina la iglesia ahí, y la iglesia luego en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 1, el ángel le dice a Juan, sube acá, ¿cierto? Y en el fondo ese es como el rapto de la iglesia, ¿no? En que Juan, pum, va arriba y la iglesia está arriba. Antes que comience todo el asunto de la tribulación y la gran tribulación y todo lo demás, el Señor se lleva a su iglesia y está su iglesia arriba. Entonces pasa algo interesante, hay un rollo y
hay mucha gente allí. Y el verso 6 de Apocalipsis 5 dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo Jesús va a estar allí y Jesús va a tener sus heridas. O sea, la imagen de Jesús en el cielo va a ser la imagen de un cordero inmolado, que aunque es un rey y el león de la tribu de Judá, y aunque es un león también es un cordero. Y es un cordero inmolado. Y vamos a ver las heridas de Jesús en el cielo. Las heridas en el cuerpo de Jesús van a ser el testimonio para todos, que solo por sus heridas nosotros vamos a estar allí. Solo por sus heridas nosotros vamos a llegar allí. Nadie va a estar en el cielo, familia, por sus propias obras. Todos los que vamos a estar en el cielo vamos a ser llevados allí por las heridas de Jesús. Y esas heridas son un testimonio eterno, incluso en el cielo, de que nadie es digno, de que nadie en la tierra es digno. En Apocalipsis, en esa imagen, sale un ángel gritando: ¿quién es digno de abrir el rollo, de desatar el sello? ¿Quién es digno? Nadie se atrevió a hablar, porque nadie es digno. Solamente el Cordero de Dios es digno. Y sus heridas en las manos y sus heridas en el costado nos recuerdan que por eso es digno. Porque Él venció la muerte, pero Él pagó el precio del pecado de nosotros. Y por eso Él es digno de ser alabado y adorado. Entonces, cuando pensaba esto, yo decía: ¿por qué las heridas de Jesús en un cuerpo glorificado? Es simplemente porque nos recuerdan que la salvación es una obra de Jesús. Que la salvación es una obra de Él, no es una obra mía. No es algo que yo hice. ¿Que yo tengo que creerlo? Claro que sí. Tuve que creerlo. Tuve que elegir a Jesús. Tuve que conocer su amor primero para después yo elegirlo, ¿no? Es lo que Pablo le decía a los tesalonicenses esta mañana, lo vimos con Temuco. Porque conocemos, hermanos, su elección. ¿Cuál ha sido su elección? ¿Cuál fue la elección de los tesalonicenses? Creer por fe en el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Nadie puede amar a alguien que no ha sido elegido por nosotros para ser amado. Nadie ama a alguien por imposición. El amor de Dios está ahí. Está libre. Está presente. Nadie nos obligó a casarnos con la persona que nos casamos. Lo conocimos, experimentamos el cariño, el aprecio, el amor de esa persona, y entonces nosotros decidimos voluntariamente casarnos con nuestro cónyuge. Y decidimos, hicimos un voto y una promesa. Funciona igual en Jesús. No puede haber una relación de amor con alguien que nos impone algo. Jesús no impone nada a nadie. Jesús hizo un acto de amor para todo aquel que en Él crea y lo reciba. Él lo pueda ser tomado por justicia y Él nos pueda salvar. Entonces las heridas en el costado y en las manos nos hablan del amor de Jesús eternamente. No solo acá, eternamente. Y va a estar en el cielo con las mismas heridas y con la misma herida en el costado, y nos va a recordar eso, que nosotros vamos a estar allí solamente por esas heridas. No fue mérito personal, no fue mérito propio, fue por las heridas de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Entonces, fíjate la secuencia. Paz a ustedes, aquí están mis heridas, y viene el regocijo de sus discípulos. Ellos se regocijaron de verlo, porque ahora sí, ellos pueden tener la paz de Dios. Y luego la secuencia sigue con otro recuerdo más. Paz a ustedes. Una segunda oportunidad. Paz nuevamente. Y esto me llama mucho la atención porque es una repetición. Paz a ustedes nuevamente. Otra vez en el verso 21. Paz a ustedes. ¿Y por qué una segunda vez el Señor le dice paz a ustedes? Porque les va a dar una tarea. Porque les va a dar una comisión. Porque ahora le da una orden a los discípulos. La primera paz era para que ellos estuvieran tranquilos, para que ellos le pudieran escuchar y ver que Él era Jesús resucitado.
La segunda paz es para que ellos estén tranquilos, pero a la vez puedan escuchar lo que Jesús tiene que decirles a ellos. ¿Y qué les va a decir? Le va a dar una orden. ¿Cuál es esa orden? Vamos a ver esa orden. Dice lo siguiente: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. O sea, aquí hay una orden. Jesús está dando una orden a sus discípulos. Jesús nos está diciendo: yo obedecí una orden dada por el Padre y ahora yo les estoy dando una orden a ustedes también. Y eso me gusta, porque Jesús vino enviado por el Padre. Eso nunca lo tenemos que olvidar. ¿Ok? Dios Padre envió a su Hijo a venir. Dios Hijo accedió, obedeció, se sometió y vino y tomó forma de hombre. ¿Sí? ¿Y a qué fue enviado Jesús por el Padre? ¿A qué fue enviado? Primero, a despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo. Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el primer llamado que tuvo Jesús. Segundo, Jesús fue enviado a enseñar y predicar las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de Jesús en su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tercera mandato o por qué Jesús fue enviado. ¿Para qué? Fue enviado a ser la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La luz ha venido a este mundo. El tema es que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y en cuarto lugar, fue enviado, evidentemente, a morir por nuestros pecados. Pero fíjate lo que dice Jesús a sus discípulos. Le dice: de la misma manera que el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. ¿A qué? A lo mismo. A lo mismo. A despojarnos, a tomar forma de siervo, a enseñar y predicar las buenas noticias de Jesucristo, a ser luz y sal en este mundo y a morir a nosotros mismos. Es el mismo llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. La misma forma que el Padre envía al Hijo, ahora el Hijo nos envía a nosotros. ¿Y por qué Jesús obedeció al Padre en eso? Porque entre el Padre y el Hijo hay comunión. Comunión. Entonces, si no hay comunión con Jesús, no puedo obedecer este otro llamado. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Mi primer llamado es a tener comunión con Jesús. Nunca tenemos que olvidar eso. Mi primer llamado es a conocerlo, es a experimentarlo, es a tener una comunión íntima con Él. Ese es mi primer llamado. A sentarme a los pies de Jesús, a escuchar a Jesús, a disfrutar de su amor. Ese es mi primer llamado. Cuando yo tengo esa intimidad con Jesús, cuando logro tener esa intimidad con Jesús y tener esa misma comunión que el Hijo tenía con el Padre, entonces voy a entender que también soy enviado como Jesús fue enviado por el Padre, de la misma manera, de la misma forma y haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. ¿Y qué poco se enseña esto? Jesús se despojó. No estamos sobre las personas, es Jesús está sobre nosotros. Yo he sido enviado y llamado a morirme a mí mismo, a tomar una forma de siervo y a vivir para Jesús. Necesitamos conocer a Jesús antes de la gran comisión. No podemos invertir el orden.
relación y comunión está antes de comisión. Si no tengo comunión y relación, no va a haber comisión. Es primero comunión y relación y luego comisión. Así que Jesús les está diciendo, bueno, discípulos, tienen que seguir teniendo paz, aunque ustedes van a ser enviados. ¿Sabes qué, familia? Nosotros, si somos discípulos de Jesús, Dios nos ha llamado y nos ha enviado y nos envía. ¿A dónde? ¿Dónde envió Jesús a sus discípulos? Al mundo. Al mundo. Esa cosa religiosa de esconderse, ¿no?, muy propia del catolicismo romano, que produjo mucha influencia en el mundo, esto de enclaustrarse, de encerrarse, eso jamás estuvo en el corazón de Dios. Jesús quiere que nosotros salgamos, que nosotros vayamos, no que nos encerremos. Está bien que nos encerremos un día a la semana, 2, para animarnos, para fortalecernos, para adorar, pero lo hacemos para que salgamos, para que donde vayamos cumplamos este rol, este llamado. Hemos sido capacitados y además hemos sido enviados por el Señor. Y aparte, el que nos está enviando también nos está dando el poder para ser enviados. No nos envía solos. ¿Y en qué sabemos que no nos envía solos? En lo que dice el verso 22. Después de haber dicho esto, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo, junto con enviar a los discípulos, junto con comisionarlos, también les da el poder para hacerlo. Hasta ahora, los discípulos no tenían esta experiencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso la carnalidad de todos, ¿no? Por eso todos arrancaron. Porque no estaba el Espíritu Santo dándoles el valor, dándoles la valentía. Eso es súper importante. Ellos no eran capaces, ni nadie es capaz de hacer la obra de Dios a no mediar que tenga el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la obra de Dios es inútil. Lo necesitamos, lo requerimos. Y me encanta lo que usa acá Jesús, porque es la palabra soplo aquí. Esa palabra, familia, aparece solo 2 veces en toda la Biblia. Una en hebreo y una en griego. ¿Y sabe lo que significa? Es la misma palabra que se usó en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y le sopló aliento de vida. ¿Se acuerdan que lo había hecho todo? Estaba todo bien, pero resulta que era algo sin vida, solo físico. Pero al soplar aliento de vida, sopló su espíritu. Y eso es lo que nos hace diferente a los hombres de los animales, que tenemos aliento de vida de Dios. Por eso la gente busca adorar algo. Busca adorar algo. Yo todavía no encuentro a nadie que cuando está en apuros mira para abajo. Fíjense en la gente. Cuando tiene apuros, ¿dónde mira? Automáticamente. Arriba, aunque esté en un avión. Mira para arriba. Porque es innato, porque es natural. Porque Dios nos creó con esa necesidad, porque hemos sido creados imagen y semejanza de Dios y tenemos el Espíritu que nos diferencia. Pero cuando Adán pecó, familia, esa parte murió. Por eso, lo que vemos, ha dicho algunas veces, hoy parecemos animales, que el hombre parece animal. Bueno, no tiene comunión con Dios. Una persona sin el Espíritu de Dios en su corazón es casi un animal, irracional, porque su parte espiritual está muerta. Pero la gloria es para Dios que Jesús murió y retomó eso. Y cualquiera que viene a Él, entonces ahora viene Jesús y le devuelve la vida espiritual a lo que estaba muerto. Y nos hace nacer de nuevo. Nos vuelve a dar su aliento de vida. Por eso es que hemos pasado de muerte a vida. Alguien puede decir, pero si toda la gente, yo veo que la gente respira, que vive, que está viva. ¿Sí?
físicamente. Pero espiritualmente la gente sin Jesús está, y estábamos nosotros en la misma condición, muertos. Pero el Señor nos llamó. Y entonces volvemos a vivir y nuestra parte espiritual es revivida. Y esto es lo que Jesús hace en los discípulos. Ellos vuelven a nacer. Ellos vuelven a vivir. Y le imparte su Espíritu Santo. Y ahora entonces, lo que muchos interpretan tan mal entendido el verso 23, ¿no? Que a quienes perdonen los pecados les son perdonados. El hombre no perdona pecados. ¿Ok? Ninguna persona, ningún hombre perdona pecados. Esto simplemente significa que ellos van a llevar el mensaje de salvación que va a convencer a las personas, y las personas van a arrepentirse de sus pecados, pero esos pecados se los va a perdonar Jesús. El contexto de este versículo está en el contexto de lo que va a hacer el Espíritu Santo en las personas, no los discípulos. Y eso es súper importante entenderlo. No hay perdón de pecados en las personas, hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. En el mensaje del Evangelio hay perdón de pecados. Y ellos van a llevar el Evangelio, ¿no? Entonces, esa es la autoridad, familia, que el Señor nos ha dado para proclamar el Evangelio. Tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo para traer convicción. No es algo que nosotros hacemos en las personas. Nosotros simplemente persuadimos a través del Evangelio, y el Evangelio transforma la vida de las personas. En Temuco estamos en Primera Tesalonicenses, estamos pero extasiados con el libro realmente. Y cómo el Señor hizo que esa gente se convirtiera de los ídolos a Dios verdadero. Imagínate una persona que nació en un pueblo en que todos adoraban a dioses paganos, todos. ¿Qué opción tenía de cambiar la vida? A veces decimos, oh, es que esta persona nació en un hogar donde hay pura droga. Estas personas nacieron en un contexto de inmoralidad sexual, que tenían más de 100 dioses, que además los cultos paganos incluían sexo, inmoralidad sexual. Era pan de cada día y era normal para ellos, pero Jesús, el Evangelio, los cambió, los transformó, los limpió, y ellos abandonaron los ídolos y se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Ese es el poder del Evangelio, el poder de Dios transformando a las personas. Así que no importa qué tan lejos puedas ver a un amigo tuyo, a una ciudad, a un país de Dios, a una persona. Si Dios se predica el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. Hoy, a lo mejor no, en una persona, más tarde a lo mejor sí, va a estar ahí esa semilla que tú sembras en las personas, ¿no? Hoy día los chicos repartieron algunos tratados acá afuera, y el Señor va a hacer algo en esas personas. Siempre que uno habla, queda esa semilla. Tarde o temprano el Señor va a hacer algo con eso. Ahora, versos por favor 24 al 29, vemos la segunda aparición de Jesús a sus discípulos, esta vez con Tomás. Dice el verso 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, aquí ya avanzó más de una semana, ¿sí? 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Ahora, no sé si les pasa a ustedes. Y uno dice, ¿otra vez? ¿Siguen encerrados? Sí, siguen encerrados. Y es que las lecciones de Cristo se tienen que repetir, ¿no? ¿Cuántas veces soy tan tardo para oír lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Cuántas veces el Señor me tiene que repetir las lecciones para que yo las pueda aprender? ¿Cuántas veces Jesús multiplicó los panes y los peces? Es más de una vez lo hizo, más de una vez, al menos 2. Al menos 2. 5.000 en un momento, 4.000 en otro. 2 terrenos completamente diferentes.
y tiene que volver a repetir la lección. Y los discípulos otra vez, así como que no entendieron nada de la primera lección, y el Señor tuvo que volver a multiplicar los panes y los peces, y el Señor le tuvo que volver a mostrar que Él está en control de la situación, para que los discípulos, a ver si aprendían en una segunda oportunidad. Lo bueno es la paciencia de Jesús con nosotros. Tiene la paciencia de esperarnos. Y otra vez tiene la necesidad de decir, hey, pasa ustedes. ¿Ya? Están encerrados de nuevo, pero aquí estoy. Pasa ustedes nuevamente, ¿no? Ahora, tiene un mensaje especial para alguien especial. ¿Por qué Tomás no estuvo en la primera oportunidad? Podemos sacar un montón de conjeturas. Creo que lo más lógico es que Tomás estaba absolutamente decepcionado. Se apartó de la comunión. ¿Te has fijado que ya cuando uno ya no está ni ahí con la cuestión, y uno dice, ¿qué hago aquí? Creo que a Tomás le pasó algo similar, ¿no? Tal vez los demás discípulos estaban hablando del Jesús resucitado, estaban un poquito ya como entusiasmados, ya lo habían visto, entonces ya estaban muy entusiasmados, pero Tomás no, decía, no. Estaba muy dolido en su corazón. Y yo creo que estaba convencido Tomás que Jesús era el Mesías. Pero estaba tan convencido que Jesús era el Mesías bajo su punto de vista de lo que era un Mesías, que cuando muere él pierde la confianza. Porque Tomás tenía la misma fe que todos, que Jesús era el que venía a sacar a los romanos de Israel. Tenía la misma percepción que todos los demás, pero Tomás la tenía más fuerte. Él tenía su fe equivocada, ¿no? Él pensaba que el Mesías sí era Jesús, pero que el Mesías tenía que sacar a los romanos de ahí y reinar. Se equivocó de época. Se equivocó de tiempo y estaba enojado. Pero me gusta, yo creo que los discípulos hicieron un trabajo ahí de decirle, hey, ya, pues muchachos, ven. Si se nos apareció, hombre, ven. Si es Jesús, ven. Y yo creo que ahí está Tomás. Y este mensaje es para Tomás. Esta aparición es para Tomás. Y esto me gusta de Jesús. Jesús no dijo, a ver Tomás, ¿por qué no estabas la vez anterior con los discípulos? ¿Dónde andabas, Tomás? ¿Qué te pasó, Tomás? Le dijo a Tomás, ven, acércate, ven, mira. Yo soy, mírame. Toca, mete tu mano ahí. ¿No es lo que querías? Toma. Y eso me gusta. ¿Sabes qué? El trato de Dios con nosotros es personal. Él sabe que va a haber gente que va a requerir evidencia. Él sabe que hay gente que no la va a pedir, pero para todos Jesús es la respuesta. Tanto para aquel que no la pide, como aquel que la pide. Es tanto el amor por Dios, por Tomás, que le dice, aquí está la evidencia, Tomás. Ven. Pero además le da una advertencia. Pero ahora cree. Deja la incredulidad y comienza a creer de verdad. Experiméntame. Cree de verdad ahora. Qué genial. ¿Cuál fue la reacción de Tomás, familia? En el verso 28. La declaración más radical que Tomás pudo haber hecho. Señor mío, Adonai, y Dios mío. Es decir, le dijo, Dios, tú eres mi Dios. Tú ahora eres mi Dios. Tú ahora eres mi Señor. Lo que antes no había sido. Ya no es un Mesías a su medida. Es un Mesías, Salvador y Señor de su vida. A la medida de Dios. No a su propia medida. Yo creo que ese ha sido muy duro con Tomás. Él fue honesto. Él no fue el religioso que dijo, ya, yo voy a ir igual con los discípulos, total. No, él dijo, no, estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Jesús, me falló. Él fue honesto. Y le digo, familia, no hay nada mejor con Dios que ser honesto.
Porque Él conoce mi corazón. Y presentarle mis dudas, y presentarle mis quejas. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Se va a mostrar a ti. Se va a mostrar a ti. Porque eso es lo que Él quiere, que tú vayas como estás, con todas tus dudas. Él no está esperando que tú te perfecciones en el camino para llegar a Él. Él no está esperando que tú te limpies y seas perfecto y que tengas el deseo y las ganas de... Te digo algo, jamás vas a tener ni deseos ni ganas de nada. Él no está esperando eso. Él está esperando un corazón sincero que le diga: ¿sabes qué, Señor? Me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. No creo en ti porque me pasa esto, me pasa esto. O no creo como debería creer porque me pasa esto, me pasa esto. ¿Y qué va a hacer Jesús? Al corazón honesto que viene con sinceridad se le va a revelar. Y esa es la gran diferencia con los religiosos, que tapan lo que son. Tomás mostró lo que era. Y mostró toda su pena, su tristeza y su rabia. Y decir: ¿sabes qué? Si yo no toco las manos y la herida, no pienso creer. Jesús se le aparece: hey, Tomás, ven, mételas, pero no seas ya incrédulo. Ahora comienza a creer. Comienza a creer en mí. Señor mío, Dios mío. Esa es una adoración, ¿no? O sea, vemos que Tomás pasó desde la incredulidad completa a la adoración más profunda que una persona le puede dar al Señor. Decirle: Adonai, Señor, eres mi dueño, eres mi Señor. Me acordé de cuando Pablo se convirtió. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pablo a Jesús de respuesta? ¿Qué quieres que haga, Señor? Adonai. Tremendo. ¿Qué le dijo a Jesús? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Igual Jesús nos da una enseñanza en esto, ¿no? Que tenemos que creer. Que necesitamos creer. Que la fe es, aunque no vea nada, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Noé vio alguna vez en su vida llover? Jamás. Jamás. A lo más vio un rocío matinal caer. Jamás vio llover en su vida. Pero el Señor le dijo: hazte un arca. Pero él no dijo: Señor, pero sí, ¿de dónde va a caer agua aquí? Nunca ha caído agua de esa forma. Hazte un arca. Hizo el arca. Porque lo dijo el Señor, lo creyó. Abraham, yo te voy a dar una descendencia, pero va a ser gigante, grande. Oye, pero si mi señora es estéril y yo no pasa nada, soy viejo. Creyó. Sin ver. Murió sin ver. Pero murió saludándolo desde lejos. Esa promesa. Eso es fe. Fe no es tirarse al vacío y a la nada. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. Dichosos entonces los que no vieron y creyeron. Entonces es mejor ser un incrédulo sincero que un creyente falso y tibio. Al incrédulo el Señor lo puede ir a buscar y traerlo a la verdad. Al creyente falso lo rechaza porque no puede ver su realidad. Por eso a los tibios los vomita de su boca. Verso 30 y 31 para terminar, familia, hoy. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Interesante cómo termina el capítulo, ¿no? ¿Cuántas señales de Jesús escribió Juan? Solo 7. Solo 7. Pero eran suficientes para mostrar que Jesús es el Cristo. Lo que Juan está escribiendo aquí es simplemente para que el mundo pueda conocer que Jesús es el Mesías prometido, el Redentor, el Salvador, y que creyendo en Jesús vamos a tener vida eterna. Mi pregunta es, ¿en qué posición estamos? Hoy día hemos visto dos casos diferentes.
discípulos atemorizados, encerrados, con miedo, pero que Jesús les da su paz y los envía. Y por otro lado, un discípulo enrabiado, defraudado de Dios, defraudado de Jesús, ¿ya? Masticando ahí su rabia. ¿Por qué? Yo creía, pero no era. Pero Jesús se reveló a su vida. Jesús lo invitó a creer, le dio la evidencia y él creyó. Es la invitación que Jesús nos hace a nosotros. Ven, mírame, mira mis heridas, mira mis manos, mira lo que soy. Cree, cree, ya no seas incrédulo, sé creyente. Y yo voy a hacer algo precioso en tu vida. Esa es la invitación de Jesús. Para todos nosotros. Para todas las personas. Me encanta Jesús. Cada vez que lo conozco, más me enamoro de Jesús. Porque a pesar de que merecemos ser rechazados por Jesús por todas nuestras cosas, Jesús siempre se nos aparece a decirnos paz. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, aquí estoy. Yo voy a poner paz acá. Yo estoy aquí. ¿Y sabes qué? Jesús está aquí. Jesús está en tu vida. Jesús te está llamando. Jesús está en tu corazón. Y también Jesús te está enviando. Esa es la parte que no nos gusta mucho. Pero Jesús te ha enviado. De la misma forma que el Padre lo envió a Él. Te ha enviado a ser un siervo. Te ha enviado a morir a ti. Te ha enviado a ser la luz y te ha enviado a predicar. Tú eres un embajador de Jesús aquí. Tenemos esa misión de representar a Jesús aquí. Y tal vez tenemos que cuestionarnos por qué la gente no quiere seguir a Jesús, porque tal vez no lo hemos bien representado. Cuando el embajador de un país está en otro y se comporta mal, deja mal a todo el país. ¿Verdad que sí? O el ministro de Relaciones Exteriores, que hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que nos dejó a todos mal? El país entero paga el plato por eso. Cuando nosotros no representamos bien a Jesús y lo que Él es, el mundo tiene mucha razón para no querer seguir a Jesús. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de mostrar su carácter. Mostramos un Jesús que a veces no está en la Biblia. Más lejano que cercano. Más distante que cercano. Más condenatorio que salvador. Y recuerden cuántas oportunidades nos dio a nosotros. Aún todavía lo hace. Con todas nuestras cosas. Y faltas de fe, y faltas de confianza y errores. Y ahí está Jesús. Mostrándose y diciéndome paz. Así que tenemos un gran llamado, familia. Un gran llamado que cumplir, pero nunca olvide su primer llamado. Correr a Jesús, aferrarse a sus brazos, a sus heridas en las manos y en los pies. Esa es la base de nuestra relación con Dios. Esas heridas en las manos, en los pies y en el costado son la base de nuestra relación con Él. Y a no mediar por eso, usted no podría relacionarse con Dios. Así que la gloria désela a quien le corresponde, a Jesús. Oramos, familia. Señor, eres tan bueno.